Muy bien, nos acompaña Percy Medina, jefe de la misión en el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Por supuesto, ¿qué tal, Percy? Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. En el bloque anterior hablábamos pues de los avances en nuestra reforma electoral, lo dicho y esperado en la semana que acaba de pasar, hace algunos días nada más, que tiene que ver con financiamiento, con la entrega de dádivas y por supuesto esa era la versión oficial, digamos, del Jurado Nacional de Elecciones en la voz de Jessica Clavijo, y nos interesa por supuesto tener ahora tu reflexión, Percy, sobre lo avanzado hasta el momento. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy inicial de la reforma, ¿no? Esta es una reforma que tiene que verse, creo yo, en el largo plazo, es decir, tendrá que hacerse todavía muchos ajustes antes de la elección del 2021, sobre todo pensando en cosas que sean novedosas en materia de reforma, por ejemplo, del Congreso, las circunscripciones electorales. Lo constitucional, digamos. Hay que volver a trabajar el tema del financiamiento. Yo creo que lo avanzado en financiamiento es muy poco, pero hay avances significativos, ¿no? que hay que aprovecharlos. Por ejemplo, el que se bancaricen los aportes. A mí me parece muy importante eso. Que se diga claramente que no hay financiamiento anónimo. Muy importante. Una serie de otros avances como los que tienen que ver con el calendario electoral. Hay cosas en las que no se ha avanzado lo suficiente, hay que volver a trabajar probablemente. Temas sobre los que no hay consenso, pero sobre los cuales hay el diagnóstico de que son asuntos que hay que resolver de otra manera. Por ejemplo, el tema de democracia interna, donde no se ha hecho absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada, a pesar de que muchos políticos dicen sí, es un asunto sobre el que deberíamos trabajar, solo que no nos ponemos de acuerdo acerca de cuál debería ser la salida frente a los dilemas, ¿no? Exacto, por dónde abordar, ¿no? El fortalecimiento de los partidos cuando hablamos de democracia interna. En algún momento se utilizó como argumento, ¿no?, la salida de las organizaciones políticas locales. Sí, bueno, ese puede ser uno de los elementos, pero no es eso lo que le da consistencia a los partidos. Los partidos tienen que enfrentar el tema de democracia interna a fondo, es decir, cuáles van a ser las reglas para que sus afiliados participen efectivamente en igualdad de condiciones. Muy vinculado al tema de democracia interna es el tema de equidad entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Todo el mundo está de acuerdo en que habría que promover que más mujeres participen en política, que la participación de las mujeres sea no solamente en cantidad, sino en calidad, más efectiva, más sustantiva, se discuta mejor los temas que tienen que ver con la agenda de las mujeres. Por supuesto, todo eso debería estar. Sin embargo, los mecanismos para llegar a eso no han generado ningún consenso todavía, entonces hay que seguirlo trabajando, ¿no? Por supuesto. Bueno, estas dos reflexiones que acabas de hacer son muy interesantes, ¿no? Cuando hablamos de democracia interna y efectivamente la reflexión positiva que hay por el fortalecimiento de los partidos, también de la participación de la mujer, y ante eso nos preguntamos si hay el consenso, ¿no? Si hay esta postura clara de que efectivamente hay cosas que hacer, ¿qué nos garantiza que se haga más adelante si no se ha hecho ahora? Bueno, es verdad, lo mismo podríamos haber dicho hace algún tiempo en relación con lo que ya se avanzó. Yo creo que el principal elemento que hace que esta reforma se dé es que haya un conjunto de actores, líderes de opinión, autoridades electorales, especialistas, etcétera, trabajando este tema y empujándolo de alguna manera, ¿no? Empujando la reflexión, que la gente, que la ciudadanía sea consciente de esto. Esto se ha preguntado en encuestas de opinión, por ejemplo, y la gente tiene opinión sobre estos temas, que muchas veces uno piensa son temas complejos, difíciles. O temas que la población no conoce. O que no conoce, pero o no le interesan. Pero las encuestas revelan justamente lo contrario. Lo conocen y lo esperan. Efectivamente. Y eso es gracias a que hay labor de difusión, como la que hace este canal, por ejemplo, ¿no? Donde se discuten estos temas, donde hay especialistas opinando, diciendo, proponiendo, ¿no? Los políticos mismos muchas veces no están involucrados en la parte de la discusión técnica y con motivo de esto se empapan y tienen que tener posición. Eso ayuda a que la ciudadanía también demande, exija. Y cuando la ciudadanía y la gente exige, los políticos tienden a atender eso y a discutir y eventualmente a aprobar opciones, ¿no? Por supuesto, la combinación de estos dos actores, ¿no?, es clave, es fundamental. Crucial para cambiar la historia de un país, como bien nos enseña nuestra historia. Ahora, en el bloque pasado con la doctora Clavijo hablábamos sobre la transparencia, ¿no?, la importancia de promover la transparencia en nuestra democracia a través de los partidos políticos, y una de las modificaciones que ha
ocasionado mayores respuestas ha sido, por ejemplo, los reportes que se le deben entregar a la OMPE, ya no de manera periódica, sino al final de un proceso electoral con incluso un plazo, me parece, de 15 días hábiles. Yo creo que eso es un retroceso, porque tener información a lo largo de la campaña es valioso no solo para la autoridad electoral, sino para el elector. Claro. ¿No? Un elector tiene que saber cómo se financian las campañas, las de su candidato y las de los opositores. Yo creo que incluso se debió ir mucho más lejos y establecer un sistema de reporte online, como por ejemplo tiene Colombia, ¿no? Que permite que en tiempo real los partidos vayan reportando, es decir, que no se espere reportes formales, 2, 3 en la campaña, sino que conforme va llegando el dinero a las campañas y conforme se va usando, pues se va reportando online y uno puede tener la información de manera mucho más precisa, pero además a tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, a un elector que ha votado por un determinado partido, ¿le sirve o no le sirve saber de dónde vienen esos recursos del partido? Por supuesto que le sirve. Entonces, que sea antes de la elección tiene sentido en lugar de esperar una vez concluido el proceso electoral. O incluso para aquellos televidentes que piensan que no les sirve, ¿no? Hay que hacer la exhortación, por supuesto, de que sí es necesario tener esa información contemplada antes de dar nuestro voto. Mira, hace muchos años en Francia ocurrió que un partido ecologista, un partido que tenía un discurso ecologista, había recibido para su campaña fondos de una empresa que contaminaba ríos, wow, ¿no? Y los electores de ese partido se enteraron meses después de la elección. ¿Hubieran votado igual por ese partido si hubieran tenido esa información a tiempo? Entonces sí es un tema relevante incluso para las decisiones de la gente, ¿no? Claro que sí, la decepción, la frustración que podría venir luego de... Efectivamente, ¿no? Y entonces no se trata de perseguir a los partidos por de dónde vienen los recursos, al revés, pero establecer transparencia y que nosotros en general nos acostumbremos a una cultura de transparencia en relación con las finanzas partidarias ayuda también a la confianza de la gente. Y lo que dices es muy importante, ¿no? Establecer transparencias en términos de que esta sea fácil de ejecutar, ¿no? Poner mecanismos que sean que ayuden, pues, a los partidos políticos para que efectivamente cumplan, ¿no? Porque ya no valdría, pues, vendría al caso el argumento de que en campaña no hay tiempo para hacer cuentas. Claro, porque no se trata de... Es además una contabilidad muy sencilla, uno no tiene que hacer algoritmos ni nada sofisticado. Y es una contabilidad que yo me imagino los partidos, tienen que hacer. Por supuesto, la tienen que hacer de todas maneras. Más allá de que tengan que entregarla. Entonces se puede hacer, digamos, casi en tiempo real, ¿no es cierto? O sea, si yo doné 10.000 soles, lo único que necesitan es poner mi nombre, mi DNI y el monto que doné, no necesitan nada más, no se requiere una cosa muy compleja para la gestión de esos recursos. Y ahora que esto se bancariza obligatoriamente, es mucho más fácil, porque uno tiene el reporte bancario y simplemente, digamos, hace extensivo ese movimiento a la autoridad electoral. Y la tecnología hoy permite además hacer esto de manera muy sencilla, muy fácil, porque hay programas informáticos que permiten ingresar los dineros, los nombres, los DNIs, incluso los DNIs chequeados con la RENIEC, etcétera. Entonces eso se hace de una manera muy sencilla, evitando incluso la posibilidad de errores. Ahora, si hablamos sobre los impedimentos, que también ha sido un avance importante, los impedimentos para ser candidatos, ¿no? Para postular a cargos de elección popular, estamos hablando de personas condenadas o con prisión preventiva por delitos de narcotráfico, de terrorismo, ¿no? De violación y otros igual de graves. ¿Qué pasa cuando este tipo de delitos ingresa en la política a través del financiamiento? Justamente, una de las razones para controlar el financiamiento es impedir que entre dinero de actividades ilícitas. Las redes ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, buscan comprar poder, ¿no? ¿Y cómo compras poder? Compras poder financiando campañas, porque es el momento perfecto justamente como para vulnerar los controles que puede tener un político honesto, decente, ¿no es cierto?, pero que requiere recursos para una campaña y que por lo tanto puede recibirlos a través de las donaciones de campañas no muy controladas, ¿no? Y sobre esto también se ha pronunciado la población. Sí, claro. No solamente sobre democracia interna y la participación de la mujer en la política. Las encuestas muestran que es indispensable controlar el dinero que entra a las campañas porque la gente, y es una cosa evidente, considera un alto riesgo que entre dinero para comprar poder desde actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, ¿no? En ese sentido, ¿cómo responder frente a la necesidad real que tienen los partidos políticos de dinero?
para el financiamiento campañas. público directo es uno de los mecanismos. Y actualmente tenemos financiamiento público directo, es decir, recursos que el Estado le da a los partidos para actividades que no son de campaña. Pero justamente uno de los temas que debería regularse es el financiamiento de campaña. Es decir, cómo es que los partidos dentro del periodo del proceso electoral financian sus actividades de comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y cómo se puede utilizar mejor, por ejemplo, los recursos que se invierten en la franja electoral, que no son poco dinero, cómo se puede utilizar mejor los medios de comunicación del Estado para hacer llegar a la población mensajes, y cómo también se puede utilizar en general la comunicación para que el elector esté mejor informado sobre lo que los candidatos proponen. Ahora, siguiendo ya para finalizar, redondear un poquito sobre estos avances que tú mencionabas, positivos, ¿no? Digamos, para este primer periodo de reformas y modificaciones dentro de lo que es financiamiento, ¿qué otro aporte te ha parecido importante? Bueno, yo creo que se ha ordenado un poquito el esquema. Con esto de que se impide el financiamiento anónimo, se precisa el tema de las actividades proselitistas. Si uno quisiera ver esto, puede verlo como el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Medio lleno, efectivamente, hemos hecho algunos avances. Medio vacío, falta muchísimo todavía por hacer. Y esta es una reforma larga, ¿no? Yo creo que también es importante ver, no ser pesimistas, ¿no? Porque algo se ha avanzado y lo que se ha avanzado puede ser importante, pero al mismo tiempo saber que esta es una cosa de largo aliento y que no se puede cancelar, digamos, al fin de esta legislatura diciendo ya cumplimos, porque no es verdad, falta mucho todavía por discutir. Muy bien, bueno, no quisiera finalizar sin antes mencionar, a propósito de la nota que viene a continuación, que nuestro invitado, Percy Medina, va a ser panelista, ¿no? Comentarista de una película dentro del Cineforo que organiza la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones, de la película La Ley de Herodes, una película que habla sobre política, corrupción, una película mexicana. Así es. Es una película súper interesante. Creo que la ventaja del cine es que retrata la realidad cotidiana y ve los grandes problemas desde las historias de la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es una oportunidad linda para una reflexión sobre el tema del uso del poder, sobre la corrupción, sobre la mentira en la política, sobre lo que es real y lo que no en el ámbito de la política y las campañas. Así que yo creo que es una linda película a la que hay que invitar a la gente a sumarse. Por supuesto, una película que nos permite no solamente mirar, ¿no?, a nuestra autoridad o a aquella persona que está postulando para convertirse en una, sino también mirar de cerca al elector, el comportamiento y las reacciones que tienen. Muchísimas gracias, Percy, por habernos acompañado.